Tras la muerte de mi marido, mi nuera me echó de casa. En la junta de herencia, me tiró un café y me dijo, ¿te diviertes viviendo con los perros de la calle? Cuando el abogado leyó mi patrimonio, se quedó helada. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la ves para que pueda ver el alcance de mi historia. Nunca pensé que tendría 66 años y estaría sin hogar. Pero allí estaba, de pie en el porche de lo que había sido mi hogar durante 38 años, agarrando una maleta mientras mi nuera Susan tiraba mis pertenencias al césped como si fuera una vagabunda. No puedes hacer esto, Susan, dije con la voz apenas por encima de un susurro. Me temblaban las manos, aunque no sabía si era por el frío de noviembre o por la impresión de lo que estaba sucediendo. Esta también es mi casa. Susan se giró hacia mí con las manos perfectamente cuidadas en las caderas. Llevaba una de esas prendas de yoga caras que superaban mi presupuesto mensual para la compra. Su cabello rubio recogido en una coleta que probablemente le llevó una hora a su estilista hacer lucir despeinada sin esfuerzo. Estaba tu casa, Bessie, dijo enfatizando cada palabra como si le hablara a una niña. Harold ya no está, y no estoy dirigiendo una organización benéfica para ancianas que no pueden cuidarse solas. Los vecinos habían empezado a reunirse. La señora Peterson, de al lado, fingía regar sus flores marchitas mientras estiraba el cuello para ver mejor. Los Johnson, del otro lado de la calle, ni siquiera intentaban ser sutiles. Estaban de pie en la entrada, susurrando. Cuidé de Harold durante 42 años, dije, con la voz cada vez más fuerte a pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Crié a tu esposo. Ayudé a criar a tus hijos. Esta casa es mi vida. Susan rió, una risa fría que me revolvió el estómago. Tu vida, Bessie, seamos sinceras. Has sido un peso muerto durante años. Harold te apoyó. Y ahora que se ha ido, no pienso retomarlo donde él lo dejó. Fue entonces cuando mi nieto Tommy apareció por la esquina, arrastrando mi vieja mecedora. La misma silla donde mecía a Harold Jr., para que se durmiera cuando era un bebé. Donde me sentaba durante incontables noches cuando tenía pesadillas. Donde lo esperaba despierto durante su adolescencia. ¿Dónde pongo esto, mamá?, le preguntó Tommy a Susan sin siquiera mirarme. Un montón de cosas de venta de garaje. Susan respondió sin dudarlo. De todas formas, la mayoría de esta basura no vale la pena guardarla. Sentí que algo se rompía en mi pecho. No en mi corazón. Ese se había estado agrietando lentamente desde el funeral de Harold hacía 3 semanas. Esto era algo más profundo, algo que me había mantenido en pie todos estos años. Esa silla era de mi madre, dije acercándome a Tommy. Por favor, es todo lo que me queda de ella. Susan se interpuso entre nosotros con el rostro desencajado por la molestia. Todo en esta casa me pertenece ahora, Bessie. Harold se lo dejó todo a su hijo, y su hijo me lo dejó todo a mí. No puedes elegir lo que quieres llevarte. Ayudé a pagar esta casa, dije y las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas. Trabajé en 2 empleos mientras Harold iba a la escuela nocturna. Limpié casas ajenas para que pudiéramos pagar la hipoteca. Y Harold lo agradeció, estoy segura, dijo Susan con fingida compasión. Pero eso fue hace décadas. ¿Cuánto has aportado últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste una factura por aquí? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo más que ocupar espacio y comernos la comida? La verdad era que hacía años que no aportaba dinero. Harold insistió en que dejara de trabajar cuando lo ascendieron en la compañía de seguros. Un hombre debe mantener a su esposa, decía. Así que me convertí en ama de casa, cuidando del hogar, criando a nuestro hijo, siendo la esposa perfecta y comprensiva. Pero también contribuí de otras maneras. Cocinaba todas las comidas, limpiaba todas las habitaciones, lavaba toda la ropa. Cuidé de Harold durante su diabetes, su hipertensión y sus problemas cardíacos. Lo llevaba a todas las citas médicas, le surtía todas las recetas y me aseguraba de que tomara sus medicamentos. Nada de eso parecía importar ahora. ¿A dónde se supone que voy?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. Susan se encogió de hombros. Hay una buena residencia para personas mayores a unos 20 minutos de aquí. Muy asequible. O quizás uno de esos moteles de estancia prolongada hasta que encuentres algo.
Estoy segura de que alguien con tu experiencia puede encontrar trabajo. Dijo experiencia como si fuera una mala palabra. Mi nieta Lisa salió de casa con una caja de mis fotos. Por un momento pensé que me las traería, pero en lugar de eso, dejó la caja junto a los cubos de basura. Lisa, cariño, le dije extendiendo la mano hacia ella. Esas son fotos de tu padre de pequeño. Fotos de ti y Tommy de bebés. Lisa miró a su madre y luego a mí. Mamá dice que debemos centrarnos en el futuro, no vivir en el pasado. Fue como una bofetada. Lisa había pasado incontables horas conmigo, mirando esos álbumes de fotos, escuchando historias sobre la infancia de su padre, aprendiendo sobre nuestra historia familiar. Ahora lo estaba tirando todo como si no significara nada. Tienes hasta el atardecer para recoger tus cosas, dijo Susan, mirando su Apple Watch. Después, todo lo que queda se dona o se tira. Miré a mi alrededor, los restos dispersos de mi vida, ropa tirada en bolsas de basura, libros que había leído cientos de veces, las figuritas de cerámica que había coleccionado a lo largo de los años, todo lo que me constituía, esparcido por el césped como escombros tras un tornado. Por favor, dije una vez más. Déjame quedarme hasta que encuentre un lugar. No seré ninguna molestia. Me quedaré en la habitación de invitados. Ayudaré con las tareas de la casa. No. La voz de Susan fue tajante. Ya he hablado con un agente inmobiliario para poner esta casa a la venta. Una casa de este tamaño es demasiado para mí y los niños. Vamos a reducir el tamaño. Quizás consigamos una con piscina. Iba a vender la casa. La casa donde Harold y yo habíamos traído a nuestro hijo recién nacido del hospital. La casa donde habíamos celebrado cumpleaños, aniversarios y fiestas. La casa donde Harold había muerto mientras dormía hacía apenas 3 semanas, mientras yo le sujetaba la mano. El camión de la mudanza se detuvo en la acera y el rostro de Susan se iluminó de alivio. Justo a tiempo, les dijo a los de la mudanza. Todo lo que hay en el jardín tiene que ir al almacén número 47. Te doy la dirección. Entonces me di cuenta de que esto estaba planeado. Susan no había decidido esta mañana echarme. Se estaba preparando para ello. Había alquilado un almacén, había llamado a la empresa de mudanzas y probablemente ya tenía al agente inmobiliario contratado. Había estado esperando la muerte de Harold para librarse de mí. Mientras los de la mudanza empezaban a cargar mis pertenencias en el camión, me quedé allí, sintiéndome como un fantasma, viendo cómo se borraba mi vida. Los vecinos seguían mirándome fijamente, algunos negando con la cabeza en señal de desaprobación, pero ninguno se ofreció a ayudar. La señora Peterson finalmente se acercó con el rostro lleno de lástima. Bessie, cariño, si hay algo que pueda hacer. Estará bien. Susan me interrumpió antes de que pudiera responder. Bessie es más fuerte de lo que parece. ¿Verdad, Bessie? No me atreví a hablar. Si abría la boca, temía gritar o desplomarme. Cuando la camioneta estuvo cargada y arrancando, Susan me dio una tarjeta de visita. Ese es el almacén. Tienes 30 días para decidir qué quieres hacer con tus cosas antes de que empiecen a cobrarte cuotas mensuales. 30 días. 66 años de vida reducidos a 30 días en un trastero. Mientras Susan se giraba para volver a la casa, mi casa, la casa que ya no era mía, se detuvo y me miró. Ah, y Bessie, no vengas por aquí a molestar a los niños. Necesitan estabilidad ahora mismo, no recuerdos de viejos tiempos tristes. La puerta se cerró tras ella con una firmeza que resonó en mi pecho. Me quedé allí de pie en la acera, con mi maleta en la mano, viendo cómo se encendían las luces en las ventanas de la casa donde había vivido la mayor parte de mi vida adulta. Por primera vez desde el funeral de Harold, empecé a llorar. No eran las lágrimas dignas que derramé en el cementerio, sino sollozos horribles y desesperados que me sacudían todo el cuerpo. No tenía a dónde ir, nadie a quien llamar, y menos de $300 en mi cuenta corriente. Pero mientras permanecía allí, en la creciente oscuridad, algo que Susan había dicho seguía resonando en mi mente. ¿Cuánto has aportado últimamente? Si tan solo supiera la verdad sobre lo que realmente he aportado durante todos estos años. Si tan solo supiera el secreto que le había ocultado, incluso al mismísimo Harold. Estaba a punto de descubrir que subestimar a Bessie Morrison fue el mayor error de su vida.
El Sunset Motel no era el tipo de lugar en el que jamás hubiera imaginado quedarme. La alfombra estaba manchada, las paredes eran delgadas y el olor a cigarrillo y desinfectante flotaba en el aire como una nube permanente. Pero era todo lo que podía pagar con mi cheque de la Seguridad Social, y el gerente tuvo la amabilidad de darme una tarifa semanal cuando le expliqué mi situación. Habían pasado 3 semanas desde que Susan me echó, y estaba aprendiendo lo que significaba ser invisible. En el supermercado, los cajeros me miraban de reojo mientras revisaban mis marcas genéricas y artículos con descuento. En la lavandería, los jóvenes me empujaban como si no estuviera allí. Incluso en el centro de ancianos, donde había empezado a almorzar 2 veces por semana porque era gratis, me senté sola mientras las otras mujeres charlaban de sus nietos y sus partidas de bridge. Había intentado llamar a Lisa y a Tommy varias veces, pero sus teléfonos saltaban directamente al buzón de voz. Cuando por fin pude comunicarme con Lisa, se mostró fría y distante. Mamá dice que no deberíamos meternos en problemas de adultos, dijo con voz ensayada. Que lo resolverás y serás más fuerte. Problemas de adultos como quedarse sin hogar a los 66 años eran una especie de ejercicio para forjar el carácter. Había pasado por delante de la casa 2 veces con la esperanza de encontrar a los niños cuando Susan no estaba. Pero la segunda vez, Susan salió furiosa por la puerta principal, con el rostro desencajado por la furia. Te dije que no vinieras por aquí, gritó tan fuerte que todo el vecindario la oyó. Los niños no quieren verte, Bessie. Solo los estás confundiendo con tu drama. ¿Drama? Así llamaba ella a que me echaran de mi propia casa. Ahora me pasaba los días en la habitación del motel viendo concursos e intentando que mis pequeños ahorros me duraran lo máximo posible. Había solicitado algunos trabajos a tiempo parcial, en tiendas, servicios de limpieza, cualquier cosa que contratara a una mujer de mi edad, pero hasta ahora, no había conseguido nada. Lo peor no era la habitación tan pequeña ni las manchas sospechosas en la colcha. Ni siquiera fue la forma en que los demás residentes del motel me miraron con lástima, preguntándose claramente qué había hecho mal para acabar allí. Lo peor fue ver las publicaciones de Susan en redes sociales. Nunca había estado en Facebook, pero una de las otras mujeres del centro para personas mayores me había enseñado a buscar el perfil de Susan en su teléfono. Cada pocos días Susan publicaba fotos de la casa, los muebles nuevos que había comprado, las renovaciones que estaba planeando y las cenas familiares con los niños felices y bien alimentados. En los pies de foto hablaba de nuevos comienzos, de centrarse en el futuro y de enseñar a los niños sobre independencia y autosuficiencia. Hizo que pareciera que echarme había sido una valiosa lección de vida para Tommy y Lisa. Los comentarios de sus amigos fueron lo peor. Estoy muy orgullosa de ti por tomar las riendas de tu vida. Los niños ya se ven mucho más felices. Es increíble lo mucho más luminosa que se siente la casa sin energía negativa. Energía negativa. En eso se habían convertido 38 años de mantener unida a una familia. Había empezado a llevar un cuaderno, anotando recuerdos de Harold y nuestra vida juntos, temerosa de que si no los registraba en algún sitio, desaparecieran por completo. Por cómo hablaba Susan, era como si esos años nunca hubieran existido. Como si yo nunca hubiera existido. Pero sí existí. Yo era la que se quedaba despierta toda la noche cuando Harold Jr. tuvo neumonía a los 7 años. Yo fui quien lo llevó a entrenar béisbol todos los martes y jueves durante 6 años. Yo fui quien lo ayudó con sus tareas, quien lo escuchó practicar el saxofón, quien lo abrazó cuando su primera novia le rompió el corazón. ¿Dónde estaba Harold Jr.? ¿Ahora? Susan dijo que estaba ocupado con el trabajo, viajando por su trabajo en ventas. Pero no había sabido nada de él desde el funeral, mi propio hijo, y había desaparecido de mi vida tan completamente como si nunca hubiera nacido. El jueves por la tarde estaba sentada en el estacionamiento del motel, tratando de armarme de valor para entrar y afrontar otra noche sola, cuando un coche familiar se detuvo a mi lado. Era la señora Henderson, la hermana de Harold. No la había visto desde el funeral, y por un instante la esperanza me invadió. Quizás había venido a ayudar. Quizás a alguien de la familia aún le importaba. Bessie, dijo al salir del coche. Me enteré de lo que pasó. Ay, Margaret, dije levantándome demasiado rápido y sintiéndome mareada por el repentino movimiento. Me alegra mucho verte, pero la expresión de Margaret no era cálida.
De hecho, parecía incómoda, como si estuviera allí por obligación y no por amor. Quería hablarte de las cosas de Harold, dijo sin devolverme la sonrisa. Susan mencionó que te llevaste algunas cosas de la familia. Me dio un vuelco el corazón. Solo tomé lo mío, Margaret. Mi ropa, mis objetos personales. Dejé todo lo demás. Susan dice, te llevaste el reloj de Harold, el que pertenecía a nuestro padre. Sentí un calor intenso en las mejillas. Harold me regaló ese reloj por nuestro 20º aniversario. Dijo que quería que tuviera algo para recordar a su padre. Margaret negó con la cabeza. Ese reloj debería quedarse en la familia, Bessie. Debería ser para Harold Jr., o tal vez para Tommy cuando sea mayor. Soy familia, dije. Pero las palabras sonaron débiles, incluso para mí. Somos familia, corrigió Margaret con suavidad. Harold ya no está. Y Susan es la madre de los niños. Es quien toma las decisiones de la familia. La miré fijamente. Esta mujer que había sido mi cuñada por más de 40 años, que había compartido conmigo días festivos, fiestas de cumpleaños y vacaciones familiares. En sus ojos vi el mismo desdén que había recibido de todos los demás. Ya no formaba parte de la familia. Solo era un remanente de la primera vida de Harold. Bien, dije con la voz apenas por encima de un susurro. Le daré el reloj. Margaret pareció aliviada. Creo que es lo mejor. Susan también mencionó unas joyas que podrían haber pertenecido a la madre de Harold. Quizás podríamos revisar tus cosas juntas y asegurarnos de que todo llegue al lugar correcto. ¿Al lugar correcto? Al parecer, conmigo no. Pasamos la siguiente hora en mi estrecha habitación de motel, revisando las pocas pertenencias que había logrado rescatar. Margaret se llevó el reloj de Harold, los pendientes de perla de su madre e incluso un pequeño jarrón de cerámica que había sido un regalo de bodas de la tía de Harold. Lo entiendes, ¿verdad, Bessie?, dijo Margaret mientras guardaba las cosas en una caja. Estas cosas tienen un valor sentimental para la familia. Asentí aunque quería gritar que también tenían un valor sentimental para mí. Que yo era quien había pulido ese reloj cada semana durante 26 años. Que yo era quien había llevado esos pendientes en cada evento familiar importante. Que yo era quien había empaquetado y desempaquetado cuidadosamente ese jarrón en 3 mudanzas diferentes. Después de que Margaret se fuera, me senté en la cama del motel y miré a mi alrededor lo que quedaba de mi vida. Unas pocas mudas de ropa, algunos artículos de aseo, un puñado de fotografías que Susan no se había molestado en tirar. Eso era todo. Eso era todo lo que me quedaba para mostrar durante 66 años de vida. Recogí una de las fotografías de Harold y mía, el día de nuestra boda. Los dos tan jóvenes y llenos de esperanza. Recordé ese día como si fuera ayer. La forma en que Harold susurró "te amo" mientras bailábamos nuestra primera canción. La forma en que su madre lloró de alegría al darme la bienvenida a la familia. La forma en que su padre me estrechó la mano y me dijo que era perfecta para su hijo. Ahora Harold se había ido, su madre se había ido, su padre se había ido, y yo era solo una extraña viviendo en un motel, ya no era bienvenida en la familia que había ayudado a construir. Esa noche llamé al almacén para ver cómo estaban mis cosas. La mujer del teléfono se mostró seria y fría. Se acaban sus 30 días, señora Morrison, si no hace arreglos para el pago, tendremos que deshacernos de sus cosas. Deshágase de ellas como si fueran basura. ¿Cuánto costaría conservar la unidad un mes más?, pregunté. $150 más cargos por mora. Me quedaban $87 en mi cuenta corriente. Le llamo, le dije y colgué antes de que pudiera responder. Yacía en la incómoda cama del motel, mirando la mancha de agua en el techo, preguntándome cómo había llegado mi vida a este punto. 3 meses atrás, era la esposa de Harold Morrison y vivía en una hermosa casa, rodeada de mi familia y respetada en mi comunidad. Ahora no era nadie, sin nada ni a dónde ir. Pero al quedarme dormida esa noche, mi mano se dirigió instintivamente al pequeño medallón que llevaba alrededor del cuello, la única joya que había logrado mantener oculta del inventario de Margaret. Dentro había una fotografía de mi madre, y alrededor de la foto había algo más, algo que Susan, Margaret e incluso el propio Harold desconocían: una llave de caja fuerte. Mañana visitaría esa caja por primera vez en 20 años.
Y Susan Morrison estaba a punto de descubrir que había cometido el mayor error de su vida. El First National Bank tenía el mismo aspecto que hacía 20 años, con sus suelos de mármol y techos altos que hacían resonar cada paso. Me senté en la sala de espera, agarrando mi bolso con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Un joven banquero verificaba mi identidad y sacaba la caja de seguridad que no había tocado desde 1983. Me temblaban las manos al introducir la llave. Y por un momento me pregunté si lo había imaginado todo. Quizás la caja estaría vacía. Quizás la joven asustada que había abierto esta cuenta hacía 40 años se estaba engañando a sí misma sobre lo que estaba construyendo. Pero cuando la puerta metálica se abrió, todo estaba exactamente como lo había dejado. Montones de papeles cuidadosamente organizados y envueltos en bolsas de plástico para protegerlos del paso del tiempo. Certificados de acciones, escrituras de propiedad, extractos bancarios de cuentas que Harold desconocía, y debajo de todo, un grueso diario de cuero donde había anotado cada transacción, cada inversión, cada paso cuidadoso que había dado para construir algo que me pertenecía solo a mí. Cogí el diario con manos temblorosas y lo abrí por la primera página, escrita con la letra cuidadosa de mi yo más joven. 15 de enero de 1963. Harold cree que estoy tomando clases de costura los martes por la noche. En cambio, trabajo como contable en la tienda de ropa de la señora Patterson. $15 a la semana. No es mucho, pero es mío. Leer esas palabras me lo devolvió todo. El miedo, el secretismo, la planificación meticulosa que habían definido mi vida durante décadas. Harold no era un mal hombre, pero era un hombre de su tiempo. Creía profundamente que las esposas no debían trabajar, que el trabajo del esposo era proveer y el de la esposa encargarse de la casa. Cuando le comenté que quería un trabajo a tiempo parcial al principio de nuestro matrimonio, se sintió realmente herido. ¿Estás diciendo que no puedo cuidar de mi propia familia?, preguntó. Y la mirada herida en sus ojos me hizo cambiar de tema inmediatamente. Pero nunca olvidé el miedo que sentí durante su breve periodo de desempleo en 1962. Durante 3 meses sobrevivimos con ahorros y los pequeños préstamos de mi padre. Y yo me quedaba despierto por las noches aterrorizado de perderlo todo. Fue entonces cuando decidí que necesitaba algo propio, algo que pudiera protegernos si el trabajo de Harold volvía a desaparecer. Así que empecé con algo pequeño, el trabajo de contabilidad en la tienda de la señora Patterson, diciéndole a Harold que estaba aprendiendo a coser. Luego un trabajo de fin de semana haciendo inventario en la ferretería, alegando que estaba visitando a mi hermana. Cada dólar que ganaba iba a una cuenta aparte en un banco diferente, del que Harold no sabía nada. Hojeé mi diario. Siguiendo la cuidadosa evolución de mi vida financiera secreta, en 1965, usé mis ahorros para comprar un pequeño dúplex en una zona deprimida de la ciudad. Nada del otro mundo, pero el alquiler de ambas unidades cubría con creces la hipoteca. Harold nunca se cuestionó de dónde venía el dinero extra para la compra y los gastos de la casa. Estaba feliz de tener una esposa tan buena administradora. Para 1970, ya tenía 3 propiedades en alquiler. Para 1975 diversifiqué mi inversión en acciones, pasando las tardes de costura en la biblioteca, aprendiendo sobre inversiones con revistas financieras e informes anuales. Harold llegaba a casa y me encontraba leyendo Better Homes and Gardens, sin saber que me había pasado la tarde analizando la rentabilidad de los dividendos y la relación precio-beneficio. «Qué suerte tienes, Bessie», me decía a menudo. «No tienes que preocuparte por todo este estrés financiero. Puedes concentrarte en embellecer nuestra casa». Si tan solo hubiera sabido que mientras él se preocupaba por su pequeño sueldo y su modesta pensión, yo estaba construyendo discretamente una cartera que lo habría impactado. El banquero se aclaró la garganta suavemente. «Señora Morrison, ¿está todo bien?» Me di cuenta de que llevaba 20 minutos sentado allí, perdido en mis recuerdos. «Sí, estoy bien. ¿Podría tener un momento a solas con la caja, por favor?» Cuando se fue, saqué mis extractos bancarios más recientes, los que me daba miedo mirar desde la muerte de Harold. Había estado tan concentrada en hacerme la viuda afligida, en ser la persona que todos esperaban que fuera, que ignoré el imperio financiero que había construido durante 40 años. Las cifras en las páginas me mareaban. Mi cartera de acciones, cuidadosamente gestionada por un corredor de bolsa que solo me conocía como B. Morrison,
valía 2,3 millones de dólares. Las propiedades inmobiliarias, ahora 8 en distintas etapas de apreciación, estaban valoradas en otros 3,1 millones de dólares. Y las inversiones empresariales, las pequeñas empresas que había respaldado discretamente a lo largo de los años, se habían convertido en algo que apenas reconocía. Según el estado de cuenta más reciente, mi patrimonio neto total era de 8,7 millones de dólares. Me quedé mirando la cifra hasta que empezó a desdibujarse. 8,7 millones de dólares. Más dinero del que Harold había ganado en toda su carrera. Más dinero del que Susan vería en toda su vida si gastara hasta el último centavo del modesto seguro de vida y pensión de Harold. Y me había echado como si no valiera nada. Pensé en las últimas 3 semanas. Las noches que pasé despierto en esa horrible habitación de motel preguntándome cómo haría la compra. La humillación de comer gratis en el centro de ancianos. La forma en que Margaret me miró con lástima al quitarme las pocas posesiones que me quedaban, todo cuando yo valía casi 9 millones de dólares. ¿Por qué lo había mantenido en secreto durante tanto tiempo? Al principio se trataba de proteger el orgullo de Harold. Lo habían criado para creer que un hombre que no podía mantener a su familia era un fracaso, y yo lo había amado demasiado como para hacerle sentir incompetente. Con el tiempo se había convertido en un hábito, una parte de mi identidad que sentía demasiado privada para compartir. Y siendo sincera conmigo misma, siempre había habido una pequeña parte de mí que disfrutaba del secreto. En un mundo donde se esperaba que fuera indefensa y dependiente, construí algo poderoso e independiente. Fue mi rebelión silenciosa, mi prueba de que era más que la esposa de Harold Morrison. Pero el secretismo me lo había costado todo. Como nunca le conté a Harold sobre mi riqueza, nunca pensó en dejarme nada más allá de la casa en su testamento. Y como su hijo lo había heredado todo, Susan ahora controlaba lo que creía que era todo el legado financiero de la familia. No tenía ni idea de que la verdadera fortuna familiar pertenecía a la mujer a la que había desechado como basura. Saqué mi teléfono y llamé a mi agente de bolsa, una mujer llamada Patricia, con quien había trabajado durante 15 años, pero a quien nunca había conocido en persona. Señora Morrison. La voz de Patricia era cálida y profesional. Lamenté mucho el fallecimiento de su esposo. Envié flores a la funeraria, pero no estaba segura de si las recibió. Gracias, Patricia. Eran preciosas. Hice una pausa, armándome de valor. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Respiré hondo. Quiero liquidar algunas de mis posesiones. Voy a necesitar efectivo rápidamente. ¿De cuánto estamos hablando? Miré alrededor de la pequeña bóveda del banco, pensando en la cara de suficiencia de Susan al tirar mis pertenencias al césped. Pensando en cómo se rió cuando dije que mi vida estaba en la casa. Pensando en sus publicaciones en redes sociales sobre nuevos comienzos y energía negativa. 2 millones para empezar, dije. Tengo algunas compras que hacer. Hubo una breve pausa. Esa es bastante liquidez, señora Morrison. ¿Puedo preguntar qué planeas? Quiero asegurarme de que estructuremos esto de la manera más eficiente desde el punto de vista fiscal. Sonreí por primera vez en semanas. Voy a comprar una casa, Patricia. Una casa muy específica. Después de colgar, me quedé sentada en la bóveda una hora más, revisando cada documento, cada extracto, cada prueba de la vida que había construido en secreto. Algunas inversiones habían tenido un rendimiento mejor del que jamás soñé. Una pequeña empresa tecnológica que había financiado a principios de los 90 ahora valía más que mi casa original. Un inmueble comercial que había comprado por capricho había triplicado su valor cuando la ciudad construyó un centro comercial cerca. Había sido brillante, cuidadoso y paciente. Todo lo que Susan creía saber sobre mí estaba equivocado. Cuando finalmente dejé el banco me sentí diferente. No solo por el dinero, aunque era parte de ello. Por primera vez desde la muerte de Harold, volví a sentirme yo misma. No la viuda indefensa a la que todos adulaban. No la carga que Susan había desechado, sino Bessie Morrison, la mujer que había construido un imperio en silencio mientras todos a su alrededor asumían que solo era una ama de casa. Fui a la biblioteca pública y pasé el resto de la tarde investigando registros de propiedad y listados de bienes raíces. Para cuando me fui, tenía un plan.
Susan creyó haber ganado al echarme de casa. Creyó que se había librado de un peso muerto, había despejado el camino hacia su herencia y había asegurado el futuro de sus hijos. No tenía ni idea de que el peso muerto que había desechado estaba a punto de destrozarle el suelo. A la mañana siguiente llamé a la inmobiliaria de Susan. Según el anuncio que encontré en Internet, pedía $485.000 por la casa. La casa que yo había ayudado a pagar, la casa donde crié a mi hijo, la casa donde pasé 40 años de mi vida. Quiero hacer una oferta, le dije. Al contado, sin condiciones. Puedo cerrar el trato en 2 semanas. La agente inmobiliaria parecía emocionada. Genial. ¿Qué precio tenías en mente? Pensé en la cara de Susan cuando me llamó inútil. Pensé en cómo les dijo a los vecinos que no podía cuidarme sola. Pensé en sus publicaciones en redes sociales celebrando mi ausencia. 550.000, dije. 65.000 más de lo que pedí en efectivo. Ya era hora de que Susan se diera cuenta de que había subestimado a la mujer equivocada. Debió de recibir la llamada de su agente inmobiliario alrededor del mediodía del viernes. Lo sé porque a las 12:47 del mediodía, mi teléfono empezó a sonar con un número que había bloqueado hacía semanas. Al no contestar, las llamadas no paraban. 7 veces en 10 minutos antes de que finalmente se diera por vencida y empezara a escribir. ¿Quién intenta comprar mi casa? Bessie, sé que eres tú. Llámame ahora mismo o llamaré a la policía. Dejé el teléfono a un lado y seguí empacando. Después de 3 semanas en el Motel Sunset, me mudaba a un apartamento amueblado en el centro. Nada lujoso, pero limpio y decente mientras esperaba que se concretara la compra. Ya había firmado el contrato de arrendamiento y pagado 6 meses por adelantado, disfrutando del cambio de actitud del administrador de la propiedad cuando le di dinero en efectivo en lugar de llenar solicitudes de crédito. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de voz de Harold Jr. Era la primera vez que tenía noticias de mi propio hijo desde el funeral. Mamá, Susan dice que alguien está intentando comprar la casa con una oferta en efectivo muy por encima del precio de venta. Cree que estás involucrado, lo cual es una locura porque, bueno, ya sabes, está muy molesta y los niños están confundidos. Puedes simplemente llamarla y decirle que no eres tú. Está volviendo locos a todos. Casi me río. Ni mi propio hijo podía imaginar que yo pudiera tener acceso a esa cantidad de dinero. Para él, yo seguía siendo solo la viuda indefensa que vivía de la generosidad de su padre. En lugar de devolverle la llamada, fui a la inmobiliaria y me reuní con la agente de Susan, una mujer alegre llamada Janet, quien no tenía ni idea de que estaba en medio de una guerra familiar. La señora Morrison. Janet parecía confundida mientras revisaba sus papeles. Lo siento, pero tiene el mismo apellido que el vendedor. ¿Son parientes? Soy la viuda de Harold Morrison, dije simplemente. La casa pertenecía a mi difunto esposo. La expresión de Janet cambió a una de confusión y preocupación. Ay, creo que puede haber un malentendido. Señora. Susan Morrison es quien vende la propiedad. La heredó de su difunto esposo. Ese sería mi hijo, le expliqué. La heredó de mi esposo, su padre. Pero Susan es libre de venderla, por supuesto. Simplemente me interesa comprarla como inversión. La mentira me salió fácil. Tenía 40 años de experiencia ocultando la verdad. Janet revisó sus archivos, visiblemente incómoda. Bueno, su oferta es ciertamente atractiva. La señora Morrison, Susan Morrison, esperaba conseguir el precio solicitado, pero $50,000 más es bastante generoso. ¿Puedo preguntarle por qué le interesa esta propiedad en particular? Le dirigí mi sonrisa más inocente. Tiene un valor sentimental. El lunes por la mañana, Janet me llamó para decirme que Susan había aceptado mi oferta. Al parecer, también exigió saber quién era el comprador. Y cuando Janet le dijo que era la viuda de Harold Morrison, hubo, según sus diplomáticas palabras, una gran reacción. Parecía muy sorprendida, dijo Janet con cautela. Me pidió que verificara su información financiera varias veces. Le aseguré que su oferta en efectivo era legítima y que podríamos cerrar el trato cuando estuviera listo. Solo podía imaginar la reacción de Susan.
Probablemente se había pasado el fin de semana intentando averiguar cómo podría tener acceso a esa cantidad de dinero. En su mente yo sobrevivía con la seguridad social y vivía en un motel. La idea de poder comprar una casa de $500,000 al contado probablemente parecía imposible. Siempre había sentido curiosidad por el dinero, incluso cuando Harold vivía. Recordé cómo estudiaba nuestras facturas cuando nos visitaba, haciendo pequeños comentarios sobre lo caro que estaba todo y lo afortunado que era Harold de tener una pensión estable. Una vez le preguntó directamente a Harold cuánto había ahorrado para la jubilación, y la pregunta le dio vergüenza. Susan, eso no es asunto tuyo, le dijo con dulzura. Solo me preocupo por ustedes dos, respondió ella. Quiero asegurarme de que estén preparados para el futuro. Ahora me preguntaba si ya había estado calculando ese futuro, calculando lo que creía que valía Harold y planeando qué haría con él cuando él ya no estuviera. El martes decidí divertirme un poco. Conduje hasta casa durante el día, cuando Susan estaría trabajando a tiempo parcial en la boutique del centro. Tommy estaba en la escuela, pero Lisa extrañaba su hogar. La veía desde la ventana de la sala, acurrucada en el sofá viendo la tele. Llamé a la puerta y Lisa me abrió en pijama, con cara de sorpresa y un poco de culpa al verme. Abuela Bessie. Me miró por encima del hombro nerviosa. Mamá no está. Lo sé, cariño. Solo quería saber cómo te sentías. Tu abuela Margaret mencionó que estabas resfriada. Lisa asintió, pero no me invitó a pasar. Estoy bien. Solo me quedé en casa hoy sin ir a la escuela. ¿Estás comiendo lo suficiente? ¿Tomando tus vitaminas? Metí la mano en mi bolso y saqué un billete de $20. Toma, que tu mamá te pida sopa para almorzar. El pollo con fideos es lo mejor cuando estás enfermo. Lisa miró el dinero como si fuera algo extraño. Abuela, ¿dónde conseguiste esto? La pregunta me rompió el corazón. Para ella, yo era tan pobre que $20 eran sospechosos. He estado administrando mi dinero con cuidado, le dije. Ahora toma esto y cómprate algo saludable para comer. Ella aceptó el dinero a regañadientes, todavía con cara de confusión. Abuela, ¿estás bien? Mamá dijo que vivías en un motel y que no podías permitirte guardar las cosas del abuelo. Tu madre se equivocó en muchas cosas. Dije con dulzura. Estoy bien, cariño. Mejor que bien, de hecho. Vi cómo Lisa se ponía a pensar en ello. ¿Recibes ayuda de alguien? Mamá dice que el gobierno a veces ayuda a los ancianos que no pueden cuidarse solos. Ancianos que no pueden cuidarse solos. Así me describió Susan a mi nieta. Lisa, cariño, quiero que sepas que siempre he sabido cuidarme sola. También he cuidado de otras personas durante mucho tiempo. A veces los adultos no comprenden todo lo que sucede a su alrededor, incluso cuando creen que sí. Asintió lentamente aunque me di cuenta de que no lo entendía. ¿Le dirás a tu madre que pasé a verte? Debería contarle lo del dinero. Sonreí. Puedes decirle lo que quieras, cariño. Esa noche Susan me llamó directamente. Esta vez le respondí, ¿qué demonios intentas hacer, Bessie? Sin saludos ni cumplidos. No intento engañar a nadie, Susan. Oí que vendías la casa y me interesa comprarla. ¿Con qué dinero? Su voz sonaba aguda y suspicaz. Vives en un motel. Ni siquiera te alcanzaba para guardar las cosas de Harold. Encontré la manera de conseguir financiación, dije con calma. A veces las cosas salen mejor de lo esperado. ¿Qué tipo de financiación? ¿Quién te daría un préstamo por esa cantidad de dinero? Podía oír el pánico invadir su voz. En su mente había calculado cada ángulo, controlado cada variable. La idea de que yo pudiera tener recursos que ella desconocía la aterrorizaba. Es un préstamo privado, dije. De alguien que cree en mí. Quiero saber quién te da este dinero y por qué. Susan, no te debo ninguna explicación sobre mis finanzas. Querías vender la casa y yo quiero comprarla. Es una simple transacción comercial. No hay nada sencillo en esto y lo sabes. Su voz se volvía más aguda, más frenética. Intentas manipularme de alguna manera. Intentas hacerme quedar mal. Estoy intentando comprar una casa que me gustaría tener. Nada más, nada menos.
Hubo una larga pausa. Cuando Susan volvió a hablar, su voz era diferente, más fría, más calculadora. Si de alguna manera logras reunir el dinero para esta casa, ¿qué te hace pensar que te la dejaré? Podría retirar mi aceptación. Podría negarme a vendértela. Podrías acepté, pero ya firmaste el contrato de compraventa. Y Janet me dice que ya has gastado bastante dinero preparándote para la mudanza. La entrada para una nueva casa, los gastos de la mudanza. Sería caro echarse atrás ahora. Otra pausa. Lo has estado planeando, ¿verdad? Todo este papel de viuda indefensa fue solo una actuación. Nunca he fingido estar indefensa, Susan. Simplemente asumiste que lo estaba. ¿De dónde sale este dinero, Bessie? Sé que no lo tenías cuando murió Harold. ¿Sacaste una hipoteca inversa sobre alguna propiedad? ¿Vendiste algo valioso que pertenecía a la familia? Estaba desesperada, buscando cualquier explicación que tuviera sentido en su limitada comprensión de quién era yo. El dinero es mío, Susan. Siempre lo ha sido. Eso es imposible. Harold te apoyó durante todo tu matrimonio. Nunca trabajaste. Nunca aportaste dinero. No podrías tener esta cantidad de dinero a menos que lo sacaras de otro lugar. Sentí una ira familiar creciendo en mi pecho. La misma sensación que tuve cuando ella tiró mis pertenencias al jardín. No sabes nada de mis contribuciones a esta familia, Susan. No sabes nada de mí. Sé suficiente. Sé que tramas algo y voy a averiguarlo. La llamada se cortó. Dejé el teléfono y miré mi nuevo apartamento pensando en las palabras de Susan. Tenía razón en una cosa. Había estado planeando esto, de alguna manera. No conscientemente, no con ánimo de venganza, pero durante 40 años, había estado construyendo algo que pudiera protegerme cuando más lo necesitaba. Simplemente nunca imaginé que necesitaría la protección de mi propia familia. A la mañana siguiente recibí una llamada de Janet. Señora Morrison, tengo noticias inusuales. El vendedor solicita documentación adicional sobre su financiación. Quiere comprobantes de fondos, extractos bancarios y cartas de verificación de su prestamista. Es bastante inusual para una transacción en efectivo, ¿verdad? Muy inusual. Normalmente basta con un comprobante de fondos. Parece preocupada por... Bueno, mencionó algo sobre disputas familiares y quiere asegurarse de que todo sea legítimo. Sonreí. Dile a Susan que puede tener toda la documentación que quiera. Agenda una reunión para el viernes por la mañana. Le llevaré todo lo que necesite ver. ¿Seguro? No tienes que dar tantos detalles. Seguro que es hora de aclarar algunas cosas. El viernes por la mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Susan pensó que iba a desenmascararme como un fraude. Demostrar que, de alguna manera, estaba estafando para comprar la casa. En cambio, estaba a punto de descubrir que la mujer a la que había descartado como un peso muerto sin valor valía más dinero del que jamás había soñado. Y esto era solo el principio. El bufete de abogados Henderson and Associates estaba ubicado en uno de esos viejos edificios del centro con techos altos y paneles de madera oscura que supuestamente te hacían sentir como si se estuvieran llevando a cabo asuntos importantes. Llegué 15 minutos antes con el vestido azul marino que había llevado al funeral de Harold. El único atuendo formal que logré rescatar de la purga de mis pertenencias por parte de Susan. Susan ya estaba allí cuando entré en la sala de conferencias, sentada al fondo de una larga mesa de caoba con una pila de papeles frente a ella. Había traído refuerzos. Harold Jr. Se sentó a su derecha con aspecto incómodo con una camisa arrugada, y Margaret se sentó a su izquierda, con la misma expresión de desaprobación que tenía cuando robó el reloj de Harold de mi habitación de motel. Bessie, dijo Margaret con una sonrisa forzada. Me sorprende verte aquí. ¿De verdad? Dejé mi bolso y me senté frente a ellas. Susan solicitó esta reunión para hablar de documentación financiera. Supuse que toda la familia querría participar. El abogado de Susan, un hombre delgado con gafas de montura metálica, carraspeó. La señora Morrison mayor. Debo aclarar que esta reunión es un tanto irregular.
Mi cliente tiene dudas sobre el origen de los fondos para la compra de su casa y ha solicitado una verificación de su capacidad financiera. Por supuesto, dije amablemente. Traje todo lo que me pediste. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta llena de extractos bancarios, informes de inversiones y registros de propiedades. Al extenderlos sobre la mesa, vi que Susan abría los ojos un poco. Son extractos de mis cuentas corrientes y de ahorros principales, dije, señalando el primer juego de papeles. Como puede ver, tengo suficientes activos líquidos para cubrir la compra de la casa sin financiación. Harold Jr. se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos al leer las cifras. Mamá, estas cifras no pueden ser correctas. Susan le arrebató los papeles de las manos, palideciendo al examinar las cifras. Son falsos. Tienen que ser falsos. Le aseguro que no lo son, dije con calma. Señor Henderson, supongo que querrás verificar esto directamente con las instituciones financieras. El abogado asintió, tomando notas en su blog. Es el procedimiento habitual para transacciones de este tamaño. ¿De este tamaño? La voz de Susan se estaba volviendo estridente. ¿De qué tamaño? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Saqué otro juego de documentos. Estos son los estados de cuenta de mi cartera de inversiones. Acciones, bonos, fondos mutuos, todos gestionados por Patricia Williams de Meridian Financial. Puede llamarla directamente. Margaret tomó uno de los estados de cuenta con un ligero temblor en las manos. Bessie, aquí dice que tienes más de $2 millones solo en acciones. 3 millones la semana pasada, corregí. El mercado me ha tratado bien. Harold Jr. me miraba como si nunca me hubiera visto. Mamá, ¿de dónde salió este dinero? Papá nunca mencionó nada sobre inversiones. Tu padre no sabía nada de ellas, dije simplemente. La sala se quedó en silencio. Susan hojeaba papeles frenéticamente con expresiones de sorpresa, confusión y creciente rabia en su rostro. Es imposible, dijo finalmente. Harold te mantuvo durante todo tu matrimonio. Nunca trabajaste. Nunca tuviste acceso a esta cantidad de dinero. Volví a abrir mi bolso y saqué mi diario de cuero, el que había guardado en la caja fuerte durante 40 años. De hecho, trabajé bastante. Simplemente no se lo conté a Harold. Abrí el diario por la primera página y empecé a leer en voz alta. 15 de enero de 1963. Harold cree que estoy tomando clases de costura los martes por la noche. En cambio, trabajo de contable en la tienda de ropa de la señora Patterson. $15 a la semana. Susan me quitó el diario de las manos. Esto es ridículo. Te lo estás inventando. Sigue leyendo, dije. Marzo de 1965. Usé mis ahorros para comprar un dúplex en Elm Street. El alquiler de ambas unidades cubre la hipoteca y me quedan $300 al mes. Margaret negaba con la cabeza lentamente. Bessie, si esto es cierto, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué lo mantuviste en secreto tanto tiempo? Porque Harold no lo habría entendido. Dije que era un buen hombre, pero un hombre de su época. Necesitaba sentir que mantenía a su familia. Si hubiera sabido que yo trabajaba, si hubiera sabido que estaba acumulando riqueza por mi cuenta, habría herido su orgullo. Harold Jr. revisaba más papeles. Mamá, reconozco algunas de estas propiedades, estas direcciones, ese dúplex en Elm Street. ¿Todavía eres dueño de eso? Tengo 8 propiedades de alquiler ahora, dije. Además de bienes raíces comerciales, y he sido socio silencioso en varias pequeñas empresas a lo largo de los años. Susan golpeó la mesa con tanta fuerza que todos dieron un respingo. ¿Me estás diciendo que mientras Harold se mataba trabajando en esa compañía de seguros, preocupándose por los fondos para la universidad y los ahorros para la jubilación, tú tenías millones de dólares? Estaba construyendo la seguridad financiera de nuestra familia, dije con firmeza. Harold nunca tuvo que preocuparse por el dinero porque me aseguraba de que siempre tuviéramos suficiente. Al mentirle, al engañar a tu propio esposo, me enfurecí al protegerlo. Al asegurarme de que si algo le pasaba a su trabajo, si enfermaba, si la compañía de seguros quebraba, no lo perdiéramos todo.
Lo cual, por cierto, resultó ser una buena decisión cuando sufrió su primer infarto y no pudo trabajar durante 6 meses. Harold Jr. parecía confundido. Pero el seguro de discapacidad de papá cubría ese periodo. El seguro de discapacidad de tu padre cubría el 60% de su salario, le dije. El resto provenía de mis ingresos del alquiler. ¿Cómo crees que logramos conservar la casa, que pudiera seguir estudiando y mantener el mismo nivel de vida? La verdad los abrumaba como una pesada manta. Durante 40 años, habían creído que Harold era el pilar financiero de nuestra familia. Nunca se preguntaron de dónde venía el dinero extra en tiempos difíciles. Nunca se preguntaron cómo siempre parecíamos tener suficiente para emergencias y gastos inesperados. Susan seguía revisando mis papeles, con las manos temblando de rabia. Aunque todo esto fuera cierto, aunque de alguna manera lograras ocultarle millones de dólares a tu propio marido, no cambia nada. Harold le dejó todo a su hijo y Harold Jr. me lo dejó todo a mí. Esa es la herencia legal. Tienes toda la razón, dije. Los bienes de Harold pasaron a Harold Jr. Y los bienes de Harold Jr. te pertenecen, pero los míos me pertenecen. Margaret habló con voz insegura. Bessie. Seguramente parte de este dinero proviene de los ingresos de Harold a lo largo de los años. Las leyes de propiedad mancomunada se aplicarían si Harold hubiera sabido del dinero y hubiera contribuido, intervino el abogado. Pero si la señora Morrison acumuló esta riqueza de forma independiente con ingresos que su esposo desconocía, probablemente se consideraría propiedad separada. La cara de Susan estaba roja como un tomate. Esto es una locura. No puedes haber estado casada con alguien durante 42 años y ocultarle millones de dólares. Si puedo, y lo hice. Dije con calma. Todos los martes por la noche cuando le decía a Harold que estaba en el círculo de costura. De hecho, estaba con mis clientes de contabilidad o revisando mis propiedades. Todos los sábados cuando decía que iba de compras con amigas, me reunía con contratistas o posibles inquilinos. Cada vez que le decía que había conseguido una buena oferta en comestibles, era porque mis ingresos del alquiler cubrían los gastos de la casa. Harold Jr. me miraba como si nunca me hubiera visto. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Incluso después de que papá muriera, ¿por qué no dijiste nada? La pregunta quedó flotando en el aire y por un momento sentí el peso de todos esos años de secretismo. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué había dejado que Susan me echara de mi propia casa cuando tenía el poder de detenerla? Porque quería ver quién eras realmente, dije finalmente. Quería ver cómo me tratabas cuando creías que no tenía nada que ofrecer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Susan fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Dejaste que te echara. Dejaste que te humillara delante de todo el vecindario. Me viste luchar con los pagos de la casa y los gastos de los niños y no dijiste nada. Te vi celebrar haberte deshecho de mí. Corregí. Te vi publicar en redes sociales sobre tu nuevo comienzo y tu alivio al despejar la energía negativa. Te vi decirles a mis nietos que era demasiado viejo e inútil para ser parte de sus vidas. Harold Jr. se tapó la cara con las manos. Ay, Dios mío, mamá, ¿qué hemos hecho? Susan se levantó bruscamente, rozando el suelo con la silla. No, no voy a dejar que le des la vuelta a esto y nos conviertas en los villanos. Engañaste a todos. Le mentiste a tu propia familia durante décadas. Yo protegí a mi familia durante décadas, dije, poniéndome de pie para encararla. Pero esa familia ya no está. Harold ha muerto y dejaste muy claro que no soy bienvenido en la nueva versión. Metí la mano en mi bolso una vez más y saqué un sobre grueso. Señor Henderson, estos son los documentos para la compra de la casa. Como puede ver, pago al contado. 65.000 más del precio de venta. Quiero cerrar el trato lo antes posible. Susan palideció. No puede hacer esto. Puedo hacer lo que quiera con mi dinero, Susan, igual que usted hizo con Harold's. Reuní mis documentos financieros y los guardé en mi carpeta. Creo que ya terminamos. Señor Henderson, por favor, avísame cuando está programado el cierre. Mientras caminaba hacia la puerta, la voz de Susan me siguió, aguda y desesperada. Esto no ha terminado, Bessie. Lucharé contra esto.
Encontraré la manera de demostrar que el dinero no es realmente tuyo. Me detuve en la puerta y me volví para mirarla. Susan, tengo 40 años de documentación que prueba cada dólar que gané y cada inversión que hice. Tengo testigos, socios comerciales e instituciones financieras que pueden verificar mi historia. ¿Qué tienes tú? Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Eso pensé. Le dije, disfruta lo que queda de tu nuevo comienzo. Al salir de la sala de conferencias, oí a Susan llorar detrás de mí. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia e incredulidad. Había construido todo su futuro asumiendo que heredaría todo lo valioso de la familia de Harold. Nunca imaginó que la anciana inservible a la que había desechado valiera más que todo lo demás junto. Pero lo mejor estaba por venir, porque comprar la casa era solo el comienzo de lo que yo había planeado para Susan Morrison. 3 semanas después de la reunión en el despacho del abogado, me encontraba en la entrada del número 412 de Maple Street, mi casa actual, viendo cómo se alejaba un camión de mudanzas. Susan había luchado contra la venta hasta el último momento, contratando a su propio abogado para impugnar la transacción, exigiendo investigaciones sobre mis finanzas e incluso intentando alegar que, de alguna manera, había coaccionado a Harold Jr. para que me vendiera la casa por debajo del valor de mercado. Nada de eso había funcionado. Todos los documentos que presenté eran legítimos. Todos los extractos bancarios estaban verificados, todas las escrituras de propiedad eran auténticas. Tras 40 años de minuciosa gestión de registros, mi imperio financiero era inexpugnable. La casa lucía diferente ahora que volvía a ser mía. No porque nada hubiera cambiado físicamente, sino porque lo veía con otros ojos. Esta no era la casa familiar donde había vivido por la paciencia de Harold. Esta era mi propiedad comprada con mi dinero, completamente mía. Recorrí la habitación lentamente observando los cambios que Susan había hecho durante su breve etapa como propietaria: pintura nueva en la sala, cortinas nuevas en la cocina, grifería renovada en los baños. Había gastado bastante dinero en apropiarse de la casa, dinero que había pedido prestado con el seguro de vida de Harold, dinero que ahora debía a las compañías de tarjetas de crédito y no podía pagar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia, mi asesora financiera. Confirmado el cierre de la compraventa. Fondos transferidos. También quería que supieras que el agente inmobiliario de la señora Morrison llamó para preguntar por tus otras propiedades. Le dije que no compartíamos información de clientes. Sonreí. Susan seguía intentando calcular el alcance de mi fortuna, probablemente con la esperanza de encontrar alguna debilidad que pudiera explotar. Nunca entendería que había pasado 4 décadas intentando hacerme inexplotable. Llegó otro mensaje. Este de Harold Jr. Mamá, ¿podemos hablar? He estado intentando procesar todo lo que pasó en la oficina del abogado. Siento que ya no sé quién eres. Eso me oprimió el pecho. Mi relación con mi hijo necesitaría una reconstrucción cuidadosa, si es que se podía reconstruir. Le costaba aceptar que todo lo que creía sobre su familia estaba equivocado. Que su afable madre era en realidad una millonaria secreta que llevaba décadas manejando los hilos entre bastidores. Pero antes de que pudiera concentrarme en sanar esa relación, tenía un asunto más que atender. Conduje hasta Sunset Gardens, el complejo de apartamentos al que Susan se había mudado tras verse obligada a vender la casa. Era un lugar decente sin lujos, pero limpio y seguro, mucho mejor que el motel donde esperaba que viviera indefinidamente. El apartamento de Susan estaba en el 2º piso. Subí las escaleras lentamente, mis rodillas me recordaban que aún era una mujer de 66 años. Sin importar mi patrimonio. Cuando toqué la puerta, hubo una larga pausa antes de que se abriera. Susan tenía un aspecto terrible. Tenía el pelo sin lavar, la ropa arrugada y los ojos enrojecidos por el llanto, la falta de sueño o ambas cosas. Detrás de ella vi cajas de mudanza apiladas por todas partes, como si llevara semanas viviendo en contenedores de cartón. ¿Qué quieres?, preguntó sin invitarme a pasar. Quería ver cómo te adaptabas. Se rió con amargura. ¿Adaptándote? Me estoy ahogando, Bessie. Las tarjetas de crédito que usé para arreglar la casa están al límite. Los gastos de la mudanza acabaron con lo que quedaba del seguro de vida de Harold. Apenas puedo pagar esta casa, y desde luego no puedo pagar las subidas de alquiler de las que hablan para el año que viene.
Lo siento mucho. ¿De verdad lo sientes o estás aquí para presumir? Miré más allá de ella hacia el apartamento, donde vi a Lisa y Tommy sentados en un sofá que parecía sacado de una tienda de segunda mano. Me saludaron con la mano con timidez y les devolví el saludo. Vengo a hacerte una oferta, dije. Susan entrecerró los ojos. ¿Qué clase de oferta? Tengo varias propiedades en alquiler. Una de ellas es una bonita casa de 3 habitaciones a unos 10 minutos del colegio del niño. Los inquilinos actuales se mudan el mes que viene. No puedo permitirme alquilar una casa, Bessie. Apenas puedo pagar este apartamento. El alquiler sería de $400 al mes. Susan me miró fijamente. ¿$400? Eso es imposible. Una casa de 3 habitaciones se alquila por al menos 1.200 en esta zona. No es mi casa. No es para ti. Se quedó callada un buen rato y pude ver cómo su mente trabajaba, intentando descifrar el truco. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente. Porque a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, Lisa y Tommy siguen siendo mis nietos. No deberían tener que sufrir porque su madre tomó malas decisiones. Malas decisiones. La voz de Susan empezó a elevarse. Malas decisiones. Tú eres la que les mintió a todos durante 40 años. Tú eres la que engañó a su propio marido. Tú eres la que me permitió humillarme echándote cuando podías haberlo impedido en cualquier momento. Tienes razón, dije con calma. Podría haberlo impedido. Podría haberte contado lo de mi dinero el día que me echaste de casa. Podría haberte hecho un cheque para cubrir los gastos del funeral de Harold en lugar de verte estresarte por el costo. Podría haberte ayudado con los fondos universitarios de los niños, las reparaciones de la casa o cualquiera de los cientos de problemas financieros que has mencionado a lo largo de los años. Susan estaba llorando ahora, lágrimas horribles que desgarraban el maquillaje. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque quería ver quién eras realmente cuando creías que no tenía nada que ofrecerte. Quería ver si la mujer con la que se casó mi hijo sería amable con una viuda anciana e indefensa o si la desecharía como basura en cuanto se volviera inoportuna. Las palabras flotaban entre nosotros como un juicio. Y ahora lo sabes, dijo Susan en voz baja. Ahora lo sé. Metí la mano en mi bolso y saqué un contrato de arrendamiento que le había encomendado a mi abogado. La oferta sigue en pie. 400 al mes incluyendo servicios públicos, alquiler mensual. Así que si encuentras algo mejor, puedes irte cuando quieras. Susan tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Cuál es la trampa? Tiene que haber una trampa. No hay trampa. Pero hay condiciones como no hablar mal de mí con los niños. No intentar ponerlos en mi contra ni envenenarlos con tu resentimiento. Cualesquiera que sean los problemas que tengamos, los mantendremos en secreto. Susan asintió lentamente. Y consigue un trabajo. Un trabajo de verdad, no un trabajo de medio tiempo en una tienda. Algo que te sustente y contribuya al futuro de tus hijos. Te ofrezco una manera de recuperarte, no un viaje gratis permanente. Se quedó callada un buen rato, leyendo el contrato de arrendamiento. Bessie, no entiendo por qué haces esto después de todo lo que te dije, de todo lo que te hice pasar. Lo hago por Lisa y Tommy y quizás un poco por Harold Jr., que va a necesitar que su familia se recupere de todo esto. ¿Y qué hay de Harold Jr.? ¿Has hablado con él? Negué con la cabeza. Aún no está listo. Está demasiado enojado y confundido. Pero con el tiempo querrá entender por qué mantuve el dinero en secreto, porque dejé que las cosas sucedieran como sucedieron. Cuando esté listo para tener esa conversación, estaré aquí. Susan se secó los ojos con el dorso de la mano. Fui horrible contigo. Dije cosas terribles. Te traté como si no valieras nada. Sí, lo hiciste. ¿Y aún estás dispuesta a ayudarme? Pensé en esa pregunta mientras miraba a esta mujer destrozada en su apartamento desordenado, rodeada por los escombros de sus suposiciones derrumbadas. ¿La ayudaba por bondad, por culpa, por algún deseo de demostrar que era mejor que su crueldad? Quizás fue por todas esas cosas. O quizás fue algo más simple. Susan, pasé 40 años ocultando quién era realmente por miedo a cómo reaccionaría la gente ante la verdad.
Me construí muros para proteger mis secretos. Y esos muros me mantuvieron aislada incluso de las personas que más quería. Ya no quiero vivir así. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. No hago esto para castigarte ni para demostrarte mi generosidad. Lo hago porque aferrarme a la ira y al resentimiento sería otra forma de prisión. Ya he estado en suficientes prisiones. Susan firmó el contrato de arrendamiento con lágrimas aún corriendo por su rostro. Mientras me preparaba para irme, me agarró del brazo. Bessie, ¿crees que hay alguna posibilidad de que podamos empezar de cero? No volver a como eran las cosas, sino quizás construir algo diferente. La miré un buen rato. Esta mujer que me había causado tanto dolor, que había revelado verdades tan horribles sobre sí misma cuando creía tener todo el poder. No lo sé, dije con sinceridad, pero creo que ambos les debemos a esos niños intentarlo. 6 meses después estaba en mi jardín, el jardín detrás de la casa que ahora era mío, cuando Lisa y Tommy cruzaron corriendo el patio. Susan había cumplido su palabra sobre la búsqueda de trabajo y ahora trabajaba como asistente administrativa en un consultorio médico. No era un trabajo glamuroso, pero sí estable y parecía enorgullecerse de su independencia. Abuela Bessie, llamó Lisa. Mamá dice que mañana nos llevarás de compras para la escuela. Si es lo que quieres hacer, dije, dejando las tijeras de podar. Tommy me miró con los ojos de Harold. Abuela, ¿es cierto que eres muy rica? Sonreí. Estoy cómoda, cariño, pero como muy rica. Mamá dice que puedes comprar lo que quieras. Tener dinero no significa comprar todo lo que quieras, dije. Significa tener la libertad de elegir lo que es importante para ti. ¿Qué es importante para ti?, preguntó Lisa. Miré a estos 2 hermosos niños, producto de una familia complicada que poco a poco estaba aprendiendo a sanar. Pensé en Harold Jr., quien me había llamado la semana pasada por primera vez desde la reunión con el abogado, preguntándome tímidamente si podíamos almorzar juntos. Pensé en Susan, que se esforzaba, no solo en su trabajo, sino en ser una mejor versión de sí misma. Familia, dije, pero no la clase de familia que te exige renunciar a quien eres para pertenecer. La clase de familia que te ama tal como eres. Mientras los niños salían corriendo a jugar, me recosté en mi silla de jardín y contemplé la casa que había presenciado tanto dolor y decepción, pero que ahora se transformaba en algo nuevo. Los muros que había construido alrededor de mis secretos finalmente se habían derrumbado. No de la forma destructiva que siempre había temido, sino de una forma que dejaba entrar la luz. Por primera vez en 40 años, era exactamente quien aparentaba ser. Bessie Morrison, una mujer adinerada, una mujer con recursos, una mujer que había aprendido que la mejor venganza no es la crueldad ni el castigo. La mejor venganza es vivir bien, en tus propios términos, con quienes realmente merecen tu amor. Y por fin estaba viviendo completamente bien. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.